te respondan gratis, sin cargo, porque nada es gratis en la vida, sin cargo a nuestros expertos. Bueno, interés principal en buenas prácticas de adopción digital dentro de las compañías y por tanto gestión del cambio. Ok, buena pregunta. Henry, ¿dónde nos acompañas? Desde Ecuador, Ecuador. ¿Y qué te paga la factura a fin de mes? aproximadamente 15, 20 clientes de la consultora. Perfecto, muchas gracias. Paula, en tu caso, ¿Qué me gustaría saber? Nada, un poco cuáles son las tendencias, que fue a ver qué novedades ustedes que están ahí en el top de top, qué es lo que esperan para el 2023. ok, novedades, tendencias, eso lo tenemos. En tu caso, Karina, ¿de dónde nos acompañas, Paula? Yo desde Capital, ¿Qué es lo que te paga la factura a fin de mes? yo. Que bueno, pagan algunos proyectos de turismo, de consultoría marketing en temas de turismo y hotelería. Buenísimo. Karina, Buenas tardes. No, un poco reencontrarnos y empezar a entrar en calor antes de que arranque la cursada. está buenísimo. ¿Tenés Nada, alguna pregunta abierta? no, siempre está bueno escuchar a la gente que está más en el tema que uno. Yo estoy en Bahía Blanca y estoy un poco más alejada de todo, entonces siempre me gusta escuchar gente que está... Está perfecta. Sé que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, Sí, sí pasa eso, pasa seguido. entonces... Jessica, de igual, Karina, contanos de dónde nos acompañás y qué es lo que haces. Bahía Blanca y provincia de Buenos Aires, para el que no sabe. Y soy empleada en una pyme local, soy docente, tengo 2 clientes, un poco de todo. Buenísimo, gracias, Karina. Henry y después Jessica. Hola, buenas noches. Saludos de Paraguay a todos. ¿Qué Y te gustaría bueno, preguntarle estoy a nuestros aquí. expertos, Henry? Sí, básicamente estoy también por el tema, Marco, de la maestría que me interesa, la maestría en la UBA. Entonces, por eso también entré en la charla, porque vi que van a comenzar en marzo las clases. Mañana tenemos Entonces, una por eso. informativa, ahí va a compartir después Ah, Edmar, a los que quieran ok. ver más en detalle, es una clase informativa donde durante una hora Excelente. respondemos preguntas y desarrollamos los temas principales que abarca la maestría y los invitamos obviamente a participar, ¿no? Pero ahí vas a tener Excelente. más oportunidad. Como ves, tenemos varios candidatos a magíster que están participando de esta actividad que Sí. tenemos hoy, ¿no? Qué bueno Sí, aprovechar, empezar a calentar motores. Algunos no los apagamos del 2022, siguen encendidos, pero sí. tenemos un 2023 con muchos desafíos. Excelente, sí, lo que me gustaría es saber también la parte sí, de automatización en la parte de marketing. Veo que las empresas van a ese objetivo, automatizar un poco más las actividades de marketing digital y entonces, bueno, estaría interesado también en esa parte. Está perfecto. Bueno, Jessica, contanos dónde nos acompañás y qué te gustaría preguntarle a nuestros expertos. Bueno, saludos a todos, un gusto. Yo pertenezco al rubro autopartes, mi nombre es Jessica, tenemos una distribuidora de autopartes y habíamos conocido a vos, Marcos, y al e-commerce Days hace poquito, así que ni bien lo sigo constantemente las novedades y ni bien pueda, ahí estaré en algún curso más extenso, pero vi el webinar y dije, es para mí. O sea, pyme, chiquita, 15 personas, en plena transformación, tratando de integrar los sistemas, todo vinculado, precios, catálogo, etcétera. No sé si hay alguien más en ese rubro porque me perdí las otras presentaciones, pero bueno, un interesante desafío en estos años tan cambiantes. Está buenísimo, gracias. Bueno, nosotros hacemos siempre un tiempo de tolerancia y voy a aprovechar porque tengo ya a Beto, a Ariel
y a Gustavo, que me gustaría que se presenten ellos, porque estamos grabando, va a quedar on demand después y está Marita, si querés, Marita ahí que estás con cámara, ¿no? ¿Querés presentarte, Marita? No, prendí para ver si... ¿Tenés algo para preguntarle a nuestros expertos? No, porque ellos saben muy bien todo lo que tienen que contar, que justamente es el tema de tendencias. Bueno, mi nombre es María del Carmen Rabel y nada, estoy acompañando a Marcos, a Gustavo, a Beto y a... Ay, no me sale el nombre. Y Ariel. Y Ariel, soy la La subdirectora de... de la maestría, y Sí. tenemos a nuestros docentes que están participando hoy como expertos. Estamos, esperemos que sea una actividad productiva para ustedes, porque veo que hay grandes expectativas y seguro que las vamos a cumplir. Bueno, esto para romper un poco el hielo, porque vamos a hacerlo muy descontracturado, esta presentación es una entrevista estilo CNN, que creo que ya se hizo famoso ese eslogan que le pongo a las entrevistas estilo CNN, lo que quiere decir que es sorpresa, puede tener cualquier tipo de pregunta, pero tiene una dinámica que vamos a desarrollar 4 temáticas que ahora las voy a presentar, pero antes vamos a presentar a nuestros expertos que tienen que contarnos una anécdota que hayan vivido, para romper un poco el hielo, en este derrotero que tuvieron y que tienen en la industria digital. Así que una anécdota divertida para martes a la tarde-noche. ¿Querés empezar vos, Gus? Temía que fuera por acá, sobre todo por el tema de la anécdota, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Divertida, veremos, ya opinarán los que están. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, de acuerdo al país en el que están, es más tarde, es más noche en Latinoamérica. Mi nombre es Gustavo Kobling, como dijo Marcos y como comentó Marita, soy el coordinador académico de la maestría en Gestión Estratégica de Marketing Digital y Negocios por Internet. Esa es una de mis actividades, pero mi actividad principal es ser el responsable de todas las áreas de atención al cliente del Grupo Mint. El Grupo Mint es un grupo que opera aquí en Argentina y en Brasil con 4 unidades de negocio, una de medicina privada, una de clínicas de atención, otra unidad de negocios de seguros de viajero y una unidad de negocios de lo que es seguros de trabajo y seguros en general. Aproximadamente hace... Aparte sos docente. Aparte soy docente de la maestría, aparte soy vicepresidente segundo de la DMA, la Data Marketing Association. Aparte de eso soy docente en otras maestrías y en otras carreras. Sos la primer cohorte de esta maestría. Aparte soy primera cohorte de la maestría, así que sí. Y hay más anécdotas. Si se quiere, tal vez para empezar con las anécdotas, soy hoy por hoy coordinador académico de esta maestría después de que Marcos literalmente me estuviera convenciendo por 4 países. Esa es una de las anécdotas divertidas que tiene esta industria. Empezamos en Argentina, seguimos en Uruguay, seguimos en Perú y creo que terminamos en Chile hablando de este tema. Parte de lo que tiene esta industria y sobre todo en Latinoamérica es una integración grande y es tal vez lo más divertido de esto. Fue sucesivas charlas en sucesivos países, en espacios que íbamos encontrando y llegando acá. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están aquí y bueno, ojalá les sirva este espacio. Le doy paso, no sé si a Beto o Ariel. ¿Quién toma la posta? Beto. No, pero me acabo de entrar por un problemita técnico, entonces no sé bien en qué. Dejémoslo a Ariel entonces. Tirame el centro y enseguida cabeceo. Pero... Ahí está. Vamos por Ariel que te tira el centro. Tranquilo que te tiro el centro, Beto. Bueno, primero que nada, buenas tardes o buenas noches. Ariel Leiro de este lado. Hace unos 12 años que me dedico a la industria digital. Soy docente en la maestría de la UBA, además de ser director del programa intensivo en Digital Commerce en E-Commerce Institute. Y también docente dentro de ese programa, y actualmente soy gerente de aceleración regional en Cencosud, empresa que está presente en 6 países, 5 de la TAM, más recientemente Estados Unidos. Así que no sé cómo me dan las horas, pero de alguna manera cuajan. Así que creo que si tengo que pensar en una anécdota divertida para después tirarle el centro a Beto,
quizás no sé si es tan divertida, pero es adrenalínica. Cuando explotó, ¿no?, el lockdown, la pandemia en su momento, yo trabajaba como gerente de operaciones, y básicamente para mí, como operador del negocio digital, nunca fue un tema el lockdown, porque tenía que estar en las tiendas o tenía que estar implementando soluciones que soportasen la explosión de demanda que todos nosotros, incluyendo ustedes que están de otro lado, tuvieron que afrontar, dado que no podían ir a comprar. Por lo cual, lo mío fue adrenalínico. Me acuerdo que casi que no dormía, porque mi trabajo era poder procurar que ustedes recibieran sus paquetes, ¿no?, en el mundo de CPG o de productos comestibles. Entonces, recuerdo esa época como una época quizás adrenalínica y no tan traumática como lo fue realmente, porque mi trabajo era que ustedes tuvieran lo que necesitaban, y no tenía tiempo para preocuparme del otro, ¿no? Entonces, este negocio tiene mucho de eso, de la adrenalina de la operación y la adrenalina de la gestión, para humanizar esa experiencia digital, que creo que ahora vamos a contar con los dos expertos que tenemos, que sin duda es emocionante como industria en sí. Así que, Beto, centro para vos. Gracias, Ariel. Bueno, buenas noches, Beto Calvo acá. Soy docente de la materia comercio electrónico, que es de las primeras, con lo cual de la maestría, con lo cual siempre me dan la orden de setear el tono de todo lo que viene 2 años posteriores, así que me encargo de asustarlos un poquito y después los relajo, siempre es más fácil. Soy hoy dedicado a ayudar a empresas en su transformación digital, anteriormente en el mundo del e-commerce con Netshoes, 7 años en Argentina, manejando la filial local, y después dedicado a la omnicanalidad como gerente del grupo Dabra, que es el retail más importante de artículos deportivos en Argentina. Fui hasta hace un par de meses presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico durante los últimos 5 años, después de 3 años de vicepresidencia, pero sigo como presidente honorario colaborando ahí y siguiendo los pasos de Marcos. Anécdotas. Yo les cuento que, a ver, con mucho entusiasmo recibí hace varios años la invitación de Marcos para sumarme como docente, algo que a mí me interesaba muchísimo hacer. Entonces, obviamente, genera tantos nervios ser profesor la primera vez como ser alumno, me parece, en un examen. Entonces, me había preparado mucho para esa primera clase presencial, año 2018, me parece. Y había preparado muy bien la clase. Llego a la clase, empieza muy bien, y en menos de 10 minutos hubo una falsa alarma, creo que de un escape de gas. Tuvimos que evacuar el edificio. Esa clase se suspendió. Yo quería seguirla a toda costa en la plaza de enfrente, pero no hubo forma. Así que ese fue como mi debut, y dije, bueno, de acá todo para arriba. Y así fue. Muy buena anécdota. Bueno, Marcos Pueyrredón, por este lado voy a tener el honor de poder entrevistar a 3 expertos con toda esta trayectoria que tienen. Soy co-founder y Global Executive Senior Vice President de Vitex, que la verdad es un orgullo, una empresa orgullosamente brasilera, orgullosamente latinoamericana, que logró hacer un IPO el año pasado en el NICE, y estamos logrando colocar Latinoamérica en el mundo, en nuestro sector, en el sector de la industria digital y de tecnología. Y muchos años en esta industria, que ya cumplo 24 años desarrollando este ecosistema. Y una anécdota que tengo muy divertida es que durante muchos años teníamos a Despegar como socio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y fue parte activa de nuestra comisión directiva y junta ejecutiva, y teníamos un grupo dentro de la Cámara que no consideraba Despegar como comercio electrónico. Y teníamos debates muy grandes de por qué teníamos a Despegar como socio de la Cámara, cuando ellos hacían el pedido a través de la página web. En ese momento estoy hablando 2004, 2005, y después hacían toda la transacción a través de un contact center, y terminaban enviándote la transacción, que no sé, los que son jóvenes o son muy jóvenes no recuerdan, pero los que tienen un poquito más de años recuerdan que decían en 2 horas, hasta 2 horas te vamos a confirmar tu pasaje.
Y después te mandaban el pasaje emitido por Sabre o por Amadeus vía mail. Ahí fue tan grande esta, si queremos, disyuntiva que teníamos dentro de la Cámara, que ahí fue cuando se definió las dos grandes definiciones que tenemos hoy como industria, que casi fue algo que fue tomado por los demás países, que es la definición amplia y la definición pura de comercio electrónico. Y en uno definíamos, en la definición pura es que toda la transacción, desde la búsqueda hasta el pago, se hace por medios electrónicos. Y la definición amplia es que la decisión de compra se toma a través de medios electrónicos. Entonces, de esa manera, llegamos al humo blanco de poder dejar a despegar dentro de como socio y miembro de la Junta Ejecutiva, porque teníamos algunos puristas que hablaban que no era comercio electrónico. Después nos dimos cuenta que el impacto que tiene la decisión de compra, los canales digitales, y que lo más importante es la decisión de compra, no cómo se ejecuta esa decisión de compra. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar. Les cuento que armamos una... Voy a compartir mi pantalla. Armamos esta entrevista y panel en el cual vamos a tener una serie de preguntas. Voy a desarrollar una entrevista con cada uno de nuestros expertos en 4 grandes pilares de lo que nosotros llamamos los dogmas del digital commerce, ¿no? Y vamos a responder en estas preguntas cómo adapto a mi negocio a los nuevos retos que nos trae esta evolución del comercio electrónico, porque ya hablar de comercio electrónico, de e-commerce, es vintage. Hoy, después de la pandemia y todo lo que está sucediendo en esta hiperaceleración que nos trajo la pandemia, estamos hablando ya de una evolución del comercio electrónico que se va a fusionar con el comercio. Hoy estamos hablando del digital commerce, pero ¿cómo nos afecta desde el lado logístico, desde el lado del marketing y desde el lado de los canales digitales aplicados a los canales tradicionales? ¿Y cómo va a ser esa evolución? Así que yo vamos a empezar este viaje con las primeras preguntas, en el primer dogma que nosotros definimos, que es esta evolución, y para mí la primera va a ser una pregunta cross a todos, y la respuesta tiene que ser un sí, un no o un ni. ¿Está bien? Si ustedes están de acuerdo que la omnicanalidad también quedó en vintage, que es algo que ya está con todo lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 3 años principalmente, ya hablamos de comercio unificado como esa evolución de la omnicanalidad, y que la omnicanalidad es un concepto que nosotros buscábamos para resolver esos distintos canales con los cuales interactuábamos con el cliente, y hoy lo que necesitamos es dar un solo frente que lo resuelve en ese job to be done, el comercio unificado. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Con el sí, el no o el ni? Arranco y arranco modo polémica para debatirlo, que me parece que está bueno. Para mí todavía no, y tal vez esa es una de las grandes definiciones que tienen que ir tomando las organizaciones. Me parece que desde el punto de vista conceptual, el concepto de Unified Commerce, el concepto de omnicanalidad está instalado en general en la industria, pero de ahí a que la experiencia hoy del consumidor ya sea unificada, yo creo que hay todavía bastantes jobs to be done. Ejemplos hay a montones, pero me parece que todavía las organizaciones estamos adaptándonos a un consumidor que sí ya está unificado. Hoy el consumidor tiene una expectativa, tiene una mirada unificada de todo lo que le sucede alrededor, pero las organizaciones todavía tenemos hilos. Es una realidad histórica. Tal vez las organizaciones que nacen pures desde los últimos años ya no, pero las organizaciones tradicionales todavía creo que tienen muchos hilos para trabajar. Ahora, el camino está trazado, ya la discusión está dada, ya no hay un off y un on. Recuerdo en los inicios, esos 20 o 20 y pico años atrás que mencionabas, Marcos, cuando se planteaban hasta los reportes corporativos de cuánto se comercializaba online y cuánto offline, y era como 2 mundos separados. Bueno, esa parte, si se quiere, más política, creo que ya está saldada. Falta que la mirada del consumidor o desde el consumidor sea completamente unificada. Y ahí creo que hay mucho trabajo para realizar, sobre todo en el mapeo, en los Customer Journey famosos que tenemos que realizar todas las organizaciones, en entender el contexto del consumidor, en tener una mirada centrada, Customer Centric 100%, y arrancar desde ahí. Abro ahí a debate a
Ariel y a Beto sobre todo también. Ahí déjame ampliar un poquito, pues yo soy un poquito hasta más talibán en el concepto de retail unificado y de omnicanalidad. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de omnicanalidad directamente. ¿Por qué? Y yo trato de simplificar las cosas para ir a lo claro. Un consumidor recibe un mail en su teléfono o en las redes sociales acerca de el último botín o la última bota de Messi, ¿no? Entonces, interesado, por ahí googlea, busca, ve que hay más de un color, pero después va a un punto de venta porque necesita primero probárselo para ver el calce, después también el peso es importante, cosas que no puede reproducir en el mundo online. Sale de ahí y dice, me lo compro en la app, porque por habérmela bajado recién tengo un descuento, me lo entregan en mi casa, lo recibo y después no estoy conforme, voy a un punto de venta físico y lo termino cambiando. Hasta ahí describí un proceso muy normal, digamos, de un consumidor. En ese proceso, como decía Gustavo, el consumidor entró y salió del mundo físico y del mundo digital en varias oportunidades y el consumidor no se dio cuenta. El consumidor no reparó en ese tema. Entonces, si el consumidor no distingue canales, ¿por qué nosotros tenemos que ir con un approach de canales? Porque el consumidor no distingue. Entonces, para mí, por eso yo no hablo más de omnicanalidad, porque la omnicanalidad ya en su palabra sugiere la existencia de canales. Y voy al término de retail unificado o retail integrado. Y ahí lo importante es identificar cuáles son esos puntos de contacto que tenemos con el consumidor y tratar de maximizarlos en su experiencia para que tomen la decisión correcta, que es comprarme el producto a mí. Y yo aprendí esto, para ser también empírico, cuando estaba en Netshoes. Netshoes, para los que no recuerdan, era un retail pure player, o sea, solamente vendía online. Y nos vivían contactando gente diciendo, ¿dónde me lo puedo probar? Lo quiero ver y todo eso. Y seguramente hacían research en Netshoes, veían el producto y tal vez iban a un punto de venta físico con esa decisión de compra hecha y terminaban la compra en otro lado. Entonces teníamos que ser muy buenos en lo que hacíamos para que eso no pase. Y había que integrar todo eso. Bueno, y ahí se necesita, obviamente, a ver, ¿cómo abordar eso? Esa es la pregunta. Es decir, todo muy fácil, Beto, pero primero teniendo esta visión, arranquemos de esta visión. O sea, pongámonos en el consumidor y veamos cómo compra, cómo me decide y cómo lo podemos ayudar. Y segundo, a ver, un CRM que nos ayude a poder identificar esos puntos de contacto, que sea una experiencia única en todos los puntos. O sea, cuando me habla mi marca, ya sea en una red social, en el punto de venta físico con el vendedor, o en un email, digamos, que sea siempre el mismo idioma, el mismo look and feel. Y todo eso va a ayudar a construir esa experiencia. Mi deseo en la ejecución fue siempre decir, bueno, que un cliente entre, y ya corto, Marcos, entre a un punto de venta físico que sea detectado porque entra con su celular y le diga, hola Marcos, acaban de llegar las últimas ASICS o Onitsuka que vos usás, acá está, porque te compraste un par hace 4 meses y acá está el nuevo modelo. Y a eso hay que llegar. Si me dejas, Marcos, redondear el concepto de Beto, creo que, digamos, está probado por la psicología que necesitamos etiquetas en la vida para clasificar y darle sentido al entorno que nos rodea. Entonces, omnicanalidad, multicanalidad, siempre fueron etiquetas que usábamos para explicar un poco lo que pasaba. Siempre hubo sombreros, ¿no? Sombrero corporación o sombrero empresa y sombrero cliente hace tiempo, y de alguna manera ese retail unificado, comercio unificado, lo que trata de hacer es quitarle un poco esa división que está implícita en las palabras, esto que decía Beto, que igual la omnicanalidad presume que hay canales distintos en los que el cliente salta, y en realidad el cliente no salta, eso es parte de su comportamiento. Y un ejemplo para ilustrarle que quede fijado es hace ya 5 años, como operador tenía la suerte de estar en las tiendas y mi rol era que creciera la venta a la vez que se entregara bien. Entonces, uno empuja quizás precios diferenciales, estrategia más usada o más cantada que la canción Despacito, y
esos precios diferenciales son los que empujan de alguna manera la preferencia de ese cliente para animarse a comprar. Ahora, por otro lado, ese cliente que es llevado a una tienda con un precio diferencial, también preguntaba en la tienda, bueno, pero si eso está en la página a este precio, ¿lo puedo agarrar y me lo puedo llevar? No, no, tenés que comprarlo y esperar 3 días a que venga al centro de distribución. Entonces, esa decisión que hacíamos como responsables de e-commerce, que tenía dos grandes causas, ¿no? La primera tenía que ver con, tengo que empujar la venta del e-commerce, y por el otro lado no puedo intervenir los procesos del resto del retail, termina generando una decisión o una consecuencia súper friccionada para el cliente, y eso es un poco lo que este retail unificado que mencionaba Marcos, Beto y Gus de alguna manera busca simplificar para dejar de estos términos tan rimbombantes que suenan hermosos y que de alguna manera hasta pueden vender algún titular de alguna nota, pero no terminan siendo customer centric, orientado a lo que el cliente quiere y a cómo el cliente se comporta todos los días, o mismo como nosotros nos comportamos todos los días, que no estamos pensando si chequeamos precio en el celu, vamos a la tienda o hacemos el viceversa que decía Beto. Así que eso es un poco también hacia dónde deberíamos ir hoy como industria para también acelerar un poquito más. Yo coincido con los tres y creo que un tema importante es que aquel emprendedor, retail o marca que quiera ser moderno va a tener que ser con una visión de comercio unificado y con ese job to be done que es el tener no al cliente en el centro, sino el entender que el cliente es el nuevo marketing y es el cliente, es el que define lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero vamos a llegar hacia eso. Vamos con las primeras preguntas y esto con el orden que teníamos recién. Esta para Gus. ¿Qué novedades nos trajo el 2022 en cuanto a la experiencia de los consumidores en este entorno integrado que estamos viviendo, ¿no? En este consumidor que está unificado? Bueno, creo que lo que terminó consolidando en la mayoría de nuestros países, acá como vimos hay gente de varios países de Latinoamérica, no sé si de otras regiones también, es esta tendencia de la mirada completamente unificada. ¿Por qué afirmo esto? Nosotros pasamos de un modelo en Argentina y en otros países de Latinoamérica muy, pero muy restrictivo en lo que hace a la circulación. Recordarán fines del 2019 hablábamos de un virus que venía de China, 2020 se consolidó, 2020 en Argentina y en muchos de nuestros países, terribles restricciones para el tránsito, terribles restricciones para lo que es la circulación de las personas. En mi caso, por estar trabajando en el sector salud, yo no tuve esas restricciones, aunque tuve una carga de trabajo bastante intensa, pero sí lo que implicó, como bien explicaba Ariel antes, es que toda la logística y todas las organizaciones migraron hacia un modelo online. Bien, las que pudieron, obviamente, y las que no pudieron trataron de acelerar para entrar a ese modelo online. Hasta ahí, ¿qué pasó en el 2020? ¿Y qué pasó, al menos en Argentina? Otros países tuvieron políticas restrictivas menos estrictas, más flexibles. ¿Qué pasó en el 2020 y qué pasó en el 2021? Ahora, ¿qué pasó en el 2022? En el 2022 lo que pasó es que tuvimos, por un lado, un consumidor que tenía nuevamente la capacidad de salir, como decía Beto antes, de concurrir a una tienda, de ir a probarse esos famosos botines. Me ha tocado comprar botines online para mi hijo y devolverlos sucesivamente, porque obviamente no iban. Ahora, en el 2022 podía ir a probarse. Ahora, ¿dónde está el balance? Muchas de las organizaciones, y esto lo hemos charlado con muchos colegas, pretendían que la tasa de crecimiento siguiera en ese 10x que tuvimos de aceleración digital del 2020. Bueno, eso es físicamente imposible. El consumidor no elige comprar online solamente por conveniencia o por precio, como decía antes Ariel. Tenemos un consumidor que al tener la posibilidad de elegir el punto, elegir salir a un punto de venta, elegir una venta online, elegir una venta telefónica, elige también en función de su necesidad y sus ganas. La mirada central al consumidor no es solamente la conveniencia, precio, tiempo, ahorro. También hay necesidades de salir a entretenerse. Ir al shopping también es parte del entretenimiento. Entonces, entender ese consumidor integrado en el 2022 creo que para muchas de nuestras organizaciones fue un terrible desafío. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un consumidor sumamente exigente, que ya había testeado el modelo online, que ya sabía que podía recibir los productos en su casa, pero que, como bien dijo Ariel, che, yo no estoy dispuesto a esperar. Si me lo puedo llevar ahora de la tienda. Ahora la tienda está abierta, bueno, me lo llevo. No, pero el precio es online y tiene que ir al centro de distribución. Bueno,
Ese modelo también chocó, en muchos casos en el 2022, con la mirada de las organizaciones que pasaron de un modelo principalmente físico, con modelo online también, a un modelo 100% online, evolucionado motivo del aislamiento de la pandemia, y que tuvo que reinsertarse en un modelo híbrido. Bueno, si me preguntás qué nos trajo el 2022 en experiencia del consumidor, es justamente la hibridez. Es en cualquier momento, en cualquier lugar, y con un nivel de... Hay un concepto que me gusta mucho usar a mí, que es el YOLO, que está bastante en boga, que significa en inglés You Only Live Once. Tenemos un consumidor que está en esa frecuencia, un consumidor que agota pasajes de avión, que agota entradas a espectáculos, un consumidor que dice, mira, lo que para mí implica entretenimiento, placer, una experiencia, como decíamos antes, hablando de la experiencia del consumidor, una experiencia completamente centrada en mí, fantástico, elijo distintos modelos. Lo que es que ya no implica tener que ir, el famoso trámite cola en un banco, no existe más hoy por hoy. Se eliminó completamente en la mirada del consumidor. ¿Por qué? Porque ya lo puede hacer de otra manera. Entonces, creo que el 2022, en nuestro país, en Argentina y en muchos otros países de Latinoamérica, lo que trajo es un consumidor muchísimo más exigente. Y creo que todavía, y Beto lo mencionaba, y Ariel también, hablando en particular del concepto omnicanalidad, sino mucho más exigente, mucho más agarrado a sus necesidades y diciendo, mira, ya sé que vos podés hacer esto que te estoy pidiendo. No voy a esperar 3 días que me entregues algo cuando lo tenés disponible en la tienda. ¿Qué tenés que hacer vos para adaptarte a mí? Creo que esa es un poco la mirada que nos trajo el 2022 en el consumidor. Te marcó la alarma, dale. Ahora sigue el próximo. Ari, vamos, bueno, ¿qué desafío presentó el 2022 en cuanto al crecimiento y la penetración del digital commerce, del comercio electrónico, en el punto de vista más de la última milla, ¿no? De la logística? sí, a ver, definitivamente la demanda, si bien respecto al 2021 el e-commerce o el comercio digital, mejor dicho, ya empezó a haber desaceleración que no tiene que ver con decrecimiento, sino con una aceleración mucho más baja de la que se esperaba respecto de las tendencias que habíamos 2020-2021. De alguna manera quedaron enquistadas algunos aprendizajes del 2021 que tienen que ver con la velocidad de la entrega, la hiperconveniencia que se generó, sobre todo en el 2022, a partir de la irrupción de nuevos jugadores en los mercados en general de Latinoamérica, con promesas de ultra fast delivery o delivery ultra rápido de 10 minutos o menos, y también obviamente de deliveries en 30 o 60 minutos, que hasta el 2021 eran poco comunes, salvo quizás algunos marketplaces como Mercado Libre en Latinoamérica, obviamente en otros mercados como Amazon, que ya estaban instaurados, pero el resto de los retailers más tradicionales que estaban transformando esos servicios logísticos no existían en demasía, y obviamente esa espera de 3, 5, y algunos que están acá de Argentina, que están en Bahía Blanca o en alguna otra provincia, quizás hasta 7 días para recibir un paquete, un par de zapatillas o algún otro tipo de producto no comestible, de alguna manera terminaron viéndose hackeados en el 2022 por un cliente que está apuntando a la hiperconveniencia, pero ojo, a la hiperconveniencia también con un bolsillo golpeado por la inflación, la suba de los costos, la retracción que eso genera en el consumo, y empezamos a ver clientes cada vez con una frecuencia de compra mucho más grande, con carros cada vez más pequeños, porque compran menos unidades, sobre todo en la alimentación, en lo que se conoce como CPGs, o Consumer Packaged Goods, y de esa manera también se pone en jaque el costo de última milla, porque en vez de llevar 50 productos, llevo 2. Entonces, ese traslado de 5, 6 o 2 kilómetros termina siendo menos rentable, o al menos tiene otra ecuación de rentabilidad para los retailers, y hoy justamente el jaque que tenemos es cómo balanceamos el costo por orden, llamado CPO en la logística, contra el ticket promedio o average order value que tiene ese pedido, versus la expectativa y experiencia que tiene el cliente, expectativa lo que ese cliente cree o quiere, y la experiencia lo que terminamos brindándole, y cómo machea eso para generar luego retención a largo plazo de su usuario y que nuestros costos de adquisición sean cada vez más bajos en términos de P&L. Entonces, los desafíos de logística tienen que ver justamente con, para resumirlo, la conveniencia en términos de velocidad y el desafío en términos de costos para hacerle frente a esa velocidad de una forma racional, pero que me permita
retener ese cliente y que no se vaya a la competencia en un universo que ya está mucho más comoditizado que hace 10 años, donde había un poco menos de jugadores en el mercado que ahora, en cada una de las industrias de comercio digital. Y teniendo en cuenta que lo vamos a desarrollar más adelante, que la rentabilidad viene en esa recurrencia, ¿no? Totalmente. Y Beto, ¿cuáles son los desafíos a corto plazo para hacer frente a esta creciente demanda, teniendo en cuenta que el 2022 nos dejó en un escenario que siempre quisimos tener en nuestra industria, que es llegar a tocar los 2 dígitos de penetración, ¿no? En la mayoría de las categorías, con 2 dígitos de penetración, que nos daba el volumen que tanto esperábamos. Pero, ¿cuáles son los desafíos que nos trajo eso? Marco, yo aprendí con los años de tratar de ser lo más pragmático posible, ¿no? Si uno tiene que encarar realmente mi negocio de e-commerce para el que viene. Yo los invito, si ustedes van a Google y ponen desafíos para el 2022 e-commerce, o sea, nos vamos un año atrás y se hablaba de pagos con criptomonedas, se hablaba de entrega con drones, se hablaba del auge del live shopping. Hoy no lo vemos en esa dimensión, digamos, como los grandes desafíos del año que pasó. Con lo cual, yo ahí, encarando mi negocio ahora, mi principal preocupación y desafío es la no fidelización. Yo creo que vamos hacia un consumidor que, al tener tantas opciones disponibles porque la demanda es creciente, digamos, perdió toda noción de fidelización. Entonces, ¿cómo podemos actuar o cómo debiéramos actuar frente a eso? Creo que es el gran desafío. El retail unificado es una de las respuestas, creo que habría que ir por ese lado, pero para mí ese es el punto que yo tendría en cuenta eso. Tengamos en cuenta también, nos vamos a un mundo sin cookies, con lo cual nos va a limitar en cuanto a la forma en que sabemos comunicarnos, ¿no? Y después, lo que bien decía Ariel, yo creo que lo que el consumidor quiere ahora es lo que se habla también le ponen etiquetas a todo, quick commerce, o sea, lo quiero y lo quiero ya, y cuanto más rápido mejor. Y eso va a ser un desafío, porque está en todo su derecho y el que entregue más rápido va a ser el ganador. Yo me focalizaría en esas 3 cosas alcanzables. Y entre comillas y no tan comillas, lo quiere ya y no lo quiere pagar por ese envío o esa forma de tenerlo en disponibilidad inmediata, ¿no? Lo ve como un más que tiene que tener, la mayoría del retailers y marcas lo tiene que brindar como un servicio, parte de la decisión de compra, ¿no? Eso va a ser un tema importante y volvemos a un tema que se vio mucho ahora en NRF. Yo tengo que estar en NRF en Nueva York y les recomiendo a aquellos que puedan viajar y participar de ese tipo de eventos. Realmente es imperdible, pero el tema de profitability, de rentabilidad, es un tema que va a estar muy, pero muy alineado con la sustentabilidad que tiene que tener ese retail, ese emprendimiento, retail o marca moderna. Bueno, ahora pasamos a las preguntas que van más relacionadas a esta evolución, ¿no? Del comercio unificado, el comercio colaborativo, ¿no? Que ahí empieza a haber este concepto que fue un cambio de mindset totalmente que nos trajo la pandemia, de hablar de colaboración, y una colaboración en sectores y en industrias, principalmente el comercio minorista, que no era tan colaborativo nativamente, que tuvo que serlo por una necesidad de supervivencia. Gus, Customer Centricity, ¿sigue siendo una de las prioridades del 2023? ¿Y cómo están operando las marcas en este sentido? Bueno, esta vez voy a tratar de evitar el gong, vamos a ser un poco más breves, pero sí algo dijimos en el punto anterior sobre Customer Centricity. Hay una mirada, y la quiero compartir, seguramente en el próximo punto también algo vamos a hablar, podemos hablar un poco de logística, pero recién Beto, y para justamente seguir con el modo debate, planteaba, o vos Marcos también planteabas, el consumidor lo quiere y lo quiere ya. Yo discuto esa frase, para mí el consumidor lo quiere cuando él lo quiere. Puede ser ya, puede ser dentro de 5 minutos, puede ser en media hora, puede ser mañana a las 3 de la tarde, puede ser mañana 3:15, porque 3:30 ya me voy a otro lado o entro en una reunión. El gran
tema que tenemos hoy en el Customer Centricity es que pasamos de un modelo de segmentación, algo mencionaron cuando Beto hablaba justamente de un mundo cookieless. Claro, estamos acostumbrados a empezar a categorizar al consumidor, a qué segmento pertenece, dónde está, más o menos cómo es, qué tipo de páginas vio. Bueno, vamos a un mundo donde esa información empieza a desaparecer, donde tengo que yo empezar a autogenerarla. Vamos a un mundo donde ese consumidor tal vez no tiene ni ganas de identificarse y, como dijo Beto, perdió totalmente la fidelidad con todas las marcas. Y vamos a un consumidor que en realidad pasamos, como decía, de un modelo de segmentación a un modelo de personalización, a un modelo de ultrasegmentación y ultrapersonalización, donde dice, mira, para mí las zapatillas tienen que tener un listón, y de hecho se ha visto en la industria, incluso no me voy a meter en el terreno que Beto más conoce, pero se ha visto en la industria este modelo de vení y personalizar. Para otros países sería enchulame las zapatillas o el pantalón. Digo, ha habido mucho de eso, y estamos en un consumidor que hoy dice, mira, no me interesa lo que vos opines como marca ni lo que vos estés haciendo. Vos tenés que mirarme a mí y responder a mis necesidades cuando yo las tengo. Ese gran desafío, cruzado con el desafío de profitability, con el desafío de sustentabilidad, también creo que el 2022, no lo mencionamos antes, pero ha sido un año donde, merced a algunas burbujas que fueron explotando, ha habido un ajuste en la industria, y un ajuste de decir, che, ¿qué es realmente rentable y qué es realmente sustentable? Un momento en el cual hubo una emisión monetaria muy grande en el mundo, también producto de la pandemia, sobraba dinero, se movió eso hacia el mundo digital, y un 2022 donde esos fondos empezaron a restringir y a mirar muy fuertemente qué negocio es sustentable y qué no. Con lo cual, si voy a esto, sí, Customer Centricity para mí sigue siendo una de las prioridades. Tal vez no le pongamos nombre, como dijo Beto y como también afirmó Ariel, pero sigue siendo una prioridad. ¿Y cómo están operando las marcas? Bueno, balanceando justamente la rentabilidad, balanceando la mirada del consumidor y tratando, creo que haciendo lo mejor posible para operar en este mundo unificado, tratando de sacarle provecho. Si me preguntás qué creo que va a pasar, creo que las marcas triunfadoras van a ser las que honren su compromiso marcario con el consumidor. En algún momento se hablaba de beloved brands, las marcas amadas. Creo que hoy el consumidor se ha vuelto mucho más exigente y en realidad lo que está pretendiendo es una marca que le prometa y cumpla lo que promete, nada más. Si se quiere, una mirada mucho más sintética de la marca, también atada a lo que Beto mencionaba con respecto a la fidelidad. Gracias, Gus. Y bueno, y Ari, ¿qué podemos esperar en cuanto a los desafíos asociados a la entrega en este 2023, teniendo en cuenta lo que nos pasó en el 2022 y el futuro que tenemos por delante? A ver, un poco atado voy a atarlo con experiencia y profitability, porque son las escuelas sábana corta, ¿no? Si nos tomamos la cara, se nos enfrían los pies y viceversa. La verdad que lo que estamos viendo es que un poco el concepto del ultra fast delivery, este quick commerce ampliado, donde quizás las entregas estaban sobreprometidas en 8 o 10 minutos, se empieza a racionalizar un poco. Vamos a ver que las velocidades se racionalizan, las promesas de entrega se racionalizan, vamos a empezar a ver mucho más foco sobre entregas same day o next day, con mucho más entrega programada para que la gente se pueda de alguna manera organizar y a la vez la marca pueda tener previsibilidad sobre la carga a entregar, sobre todo como la empresa acomodadora de carga hacia su operador de carga o a su flota logística. Y esto también un poco atado a lo que se está viendo en el contexto de la logística. Estamos viendo aumentos en los costos de envío, o los costos logísticos en realidad, por la suba de los combustibles, por la suba de la mano de obra, que de alguna manera choca con lo que veníamos hablando antes, conceptos como los del free shipping, extendida o como práctica en el e-commerce para borrar las barreras de alguna manera o difuminar esas barreras que generaban en la decisión de compra. El free shipping o el costo de envío es una de las grandes barreras, y lo fue por mucho tiempo, si bien fue creciendo, una de las grandes barreras para comprar en el e-commerce. Y vamos a ver un nuevo juego con el free shipping. Lo estamos viendo en Inglaterra con Asda, o lo estamos viendo en Inglaterra con Amazon, también en Estados Unidos, donde las reglas de envío gratis empiezan a cambiar. Ya empieza a haber conceptos como mínimo de compra para acceder al costo de envío, al envío gratis, trasladar ese ahorro logístico a un pack de suscripción. Estamos viendo que todos los retailers juegan en la membresía,
Entonces empezamos a ver que ese descuento que antes teníamos en el envío, parcial o total, empieza a ser gozado por aquellos que son miembros exclusivos del club de ese retailer, en una búsqueda por la retención y por la rentabilidad. Entonces el cliente empieza a sufrir un poco más ese peso del costo de envío, y obviamente como contrapartida estamos viendo una expansión en el concepto de lockers y de puntos de colecta, donde ese modelo de poder tener cercanía, porque puedo tenerlo en un locker en cualquier punto, o en la tienda de otra persona para poder retirar ese paquete cuando yo quiera, que me queda cerca de casa, de alguna manera termina siendo un aliciente para disminuir el total de la compra, porque el costo de entrega es mucho menor en esta media milla retailer punto de entrega que última milla retailer puerta a puerta. Lo cual no quita que tengamos ultra fast delivery en algunos segmentos, pero de nuevo mucho más racionalizado. De hecho, hemos visto que algunos jugadores en el mercado se fueron retirando por su ultra fast, su modelo no rentable de ultra fast delivery. En la región hemos visto como Joker se fue, hemos visto como Getir empezó a tener problemas financieros, y hemos visto varios de esos jugadores repensar su modelo. Y sobre todo vamos a ver, como para cerrar, en la paquetería, ya en lo que no es, digamos, consumer goods, consumer goods, pero lo que no es comestible, por dicho, lo que es CPG, un nuevo juego de cara a la experiencia de entrega, donde los propios operadores logísticos son los que van a tener el desafío de empezar a, de alguna manera, jugar con la entrega programada, empezar a ofrecer al cliente esa interacción para poder programar su visita, para anunciar que no vas a estar, para poder reducir esos rangos de ventana que nos ofrecen los operadores logísticos, porque todo apunta a reducir las entregas fallidas o los no-shows, porque los clientes están trabajando y de repente el correo apareció en tu casa, y eso, más allá de tu experiencia, también apunta a la rentabilidad del operador logístico. Entonces vamos a empezar a ver también cómo conjugan o reformulan esos operadores esa forma o status quo que teníamos de hacer las cosas desde hace más o menos 5 años, donde la promesa de entrega estaba fijada en un rango de días, y dentro de ese rango de días en un rango de horas muy extenso, que se va a ir acortando para equiparar lo más posible la expectativa de ese cliente. De nuevo, Gustavo decía, lo que el cliente quiere cuando lo quiere, contra lo posible, acercarlo a lo posible, teniendo en cuenta la ecuación de profitability, que este año tiene mucha presión versus los años anteriores, donde teníamos un poco más de caja para jugar en el comercio digital. Bueno, y ahí tenés que cerrar, Beto, con este concepto de omnicanalidad, retail integrado y el final de los canales. Si yo soy un retail, una marca o un emprendimiento, ¿cómo abordo todo esto? A ver, parte de eso ya me auto-spoileé hace un rato, de por qué el fin de los canales, y me parece que tenemos que dejar de pensar en canales, pero ¿cómo abordar esto? Y voy a ser breve, ahorrar unos minutos. Yo creo que primero esa empatía con el consumidor. O sea, todos somos consumidores, con lo cual debería ser fácil ponernos en los pies del consumidor y tratar de entender cómo es ese proceso de compra. Y si piensan lo que yo describí de este proceso de compra de los botines de Messi, hay algo que no dije. O sea, el consumidor pasó por un montón de puntos de contacto e interacciones, y ¿saben qué? No sabemos dónde tomó la decisión de compra. Antes se decía que el momento de la verdad era el consumidor frente a la góndola. Hoy ya no, eso no existe. O sea, y no hay un método de atribución. Entonces, es la sumatoria de todas las microexperiencias que tiene ese proceso que hacen que decida comprar mi marca o comprarme a mí. Con lo cual, por eso hay que maximizar cada uno. Donde se rompe uno de esos, el consumidor va a seguir para otro lado, porque va a hacer la compra, porque está interesado en hacerla. Entonces vuelvo a este tema de la empatía con el consumidor, como bien dijo Gustavo también. Creo que es la clave como para entender esto y ser exitoso. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de la logística, ¿no? Porque antes se hablaba de locación, locación y locación, y hoy estamos hablando de logística y de ese SKU propio de terceros, en que podamos resolver los 4 momentos, porque cuando hablamos de logística tenemos que entender que también hay un journey de ese cliente que tiene 4 momentos, que son la búsqueda, el pago, el fulfillment y la entrega, ¿no? La última milla. Y que en esos 4 momentos todo esto se puede hacer propio o de terceros.
con un SKU propio o de terceros, con una tienda propia o de terceros, y con un centro de distribución propio o de terceros. Y que ese sería, si queremos, en esos 4 momentos, el escenario perfecto si un retail, marca o emprendimiento quiere ser moderno, que pueda resolver con un SKU propio o de terceros, con esos momentos propios o de terceros. ¿Cómo ahí la cultura organizacional impacta en esta experiencia del consumidor? ¿Y cuáles son los principales desafíos para alinear estos esfuerzos? Cuando hoy la logística, la última milla y esa proximidad, que esa es una de las cosas que también fue reivindicada durante esta pandemia, que fue el metro cuadrado, ¿no? La proximidad, la última milla, con quién resuelve esa última milla. Hasta cuando los productos son digitales, ¿no? Gus. Ahí creo que tenemos que referirnos a un punto anterior que estuvimos hablando, y me parece que está bueno que lo retomemos desde ahí. Decíamos, el consumidor ultra personalizado pretende, de alguna manera, y es su mirada, por algo es el consumidor, tener todo en el momento que él quiere y de la forma que él quiere. Nosotros representamos o estamos del lado de una marca, siendo una organización tradicional que tiene sus métodos, su logística, su auditoría, sus tiempos, sus depósitos, sus contrataciones, sus procesos internos. Bueno, tal vez el gran problema es la dinámica. Vos mencionabas, Marcos, un concepto muy ligado, obviamente, a las organizaciones ágiles, que es el famoso jobs to be done. Bueno, la mayoría de las organizaciones y la mayoría de las culturas organizacionales están migrando a modelos ágiles de gestión. ¿Por qué? Porque justamente es tan cambiante la necesidad del consumidor y es tan cambiante esos pedidos de cambio y de logística por parte del consumidor, que no tenemos más remedios que plantear un modelo organizacional completamente distinto, mucho más ágil, mucho más cercano a la experiencia del consumidor y con muchísimas más variedades. Vos mencionabas recién los distintos modelos tradicionales o modelos generales en los cuales se puede dividir la logística. Bueno, SKU propio, tercero, modelo tercerizado propio, fulfillment propio de tercero. Bueno, hoy una organización moderna tal vez debería tener todos. Bueno, organizacionalmente, ¿cómo haces para tener todos? Ese tal vez es el gran desafío. Cuando vos antes elegías un modelo y partías de ese modelo troncal y después empezabas a tener tal vez algunas pequeñas variaciones, hacías experimentos, etc. Bueno, lo que estamos viendo hoy es que la necesidad del mercado, la necesidad de cumplir con esa expectativa del consumidor, te obliga a tener todos los modelos juntos, todos los formatos juntos, todos los estilos de logísticos juntos, todos los formatos de distribución. Y de hecho, uno lo empieza a ver en forma muy primaria, cuando en definitiva hoy la última milla te la provee una empresa, mañana otra, y en definitiva no es una contratación que la organización ha hecho, no, tal vez abren y empiezan a aparecer otros modelos, no me quiero adelantar, pero también atados a la web 3.0, en el cual se arbitran precios de logística a través de marketplace. Hay un montón de situaciones en las cuales antes se gestionaba de una manera mucho más organizacional y hoy lo gestiona en forma autónoma, tal vez una inteligencia artificial o un modelo interno del mercado. Con lo cual, culturalmente, cuando antes había un responsable de un área, hoy tal vez tenés alguien que gestiona una complejidad distinta. Ariel mencionaba su experiencia en tienda, decía, bueno, en la tienda pasaba esto. Bueno, hoy tal vez ya no existe más ese modelo. Hoy es todos los modelos juntos en uno, tratando de operar en forma simultánea y compitiendo entre sí, tratando de llegar a un resultado de cara al consumidor. Bueno, con todo esto que estamos viendo de que la logística pasa a ser un tema crucial para el on y para el off, y que el on necesita más el off que el off al on. ¿Qué estás viendo en términos de postventa y cómo está impactando las devoluciones en el P&L de los sellers y te diría, de cualquier retail o marca, ¿no? Y en algunas categorías fuertemente. A ver, como para separarlo en dos mundos, a nivel postventa, o toda la gestión que sucede post-entrega, donde sucede esa contención del cliente o del usuario, estamos viendo una aceleración muy marcada en las marcas, vale la redundancia, hacia procesos bien automatizados en las etapas que implican esta gestión de postventa, ¿no? En la comunicación entre cliente-marca,
en el levantamiento, en la gestión y hasta en la resolución. ¿Y por qué? Porque justamente en esa ecuación de profitability y de experiencia por detrás, las marcas buscan, obviamente, reducir el impacto que tienen en términos de costos todos sus servicios de SAC o de servicio al cliente, y por detrás con procesos de inteligencia que permita que ese cliente pueda quizás interactuar a través de un formulario, un sistema o un chat o lo que sea, que le permita manifestar su caso, le permita a ese sistema entender el caso de ese cliente con toda la trazabilidad que eso tiene por detrás y puede emitir una resolución en los casos que la puede emitir o pueda de alguna manera luego derivarse a una resolución dentro de un equipo mucho más reducido y especializado. Y el caso que les puedo dar siempre, lo marco siempre, son las aplicaciones de última milla como Rappi o Pedido Ya. El universo, digamos, de las entregas es súper trazable de punta a punta a través de las interacciones que se marcan en un sistema logístico. Yo puedo saber si ese pedido que estaba con una promesa de entrega N llegó N+10, y si llegó N+10, yo no tengo por qué dedicarle tiempo a la resolución de un caso que es evidente que no cumplió con la promesa. Entonces, ante cualquier reclamo de un cliente que recibió un pedido N+10, directamente puedo reintegrarle el dinero en su medio de pago, puedo reintegrarle créditos en su wallet, si así lo tuviese, o en la wallet de la marca me refiero, y de esa manera puedo reducir, o los retailers buscan reducir sustancialmente el impacto que tiene ese workforce de gente que hasta ahora trabajaba atendiendo reclamos 1 a 1 o 5 a 1, dependiendo si chateaba o hablaba, y los grandes exponentes de eso son las aplicaciones de Last Mile, que, como Rappi o Pedido Ya o Mercado Libre, que tienen estos sistemas de gestión postventa mucho más automatizados que los retailers más tradicionales. Y por otro lado, yendo al concepto de devoluciones, es una de las cosas que más vamos a ver polémica este año, porque se va a dar vuelta la ecuación, o va a haber un recambio muy grande en las políticas de devolución a lo largo del mundo. De hecho, en algunos países de Europa, incluyendo a la España, Zara, por ejemplo, empezó a cobrar las devoluciones a casi $2, €2 la devolución, en un contexto donde la media en la industria de indumentaria a nivel internacional muestra que 1 de cada 4 paquetes son devueltos en indumentaria y calzado. Y eso termina siendo multicausal, ¿no? Porque primero tenemos temas de fit del talle, producto incorrecto, producto equivocado, o producto dañado, o diferencia en la descripción, o el cliente arrepentido, que de alguna manera ese cliente arrepentido a veces viene aprovechándose de las políticas de devolución gratis y crece a pasos agigantados el cliente que se arrepiente, ¿no? Que por ahí Beto lo puede decir a flor de piel, pero que se compra algo, se lo prueba, no le gustó, lo devuelve, y todo eso genera un costo operacional para la compañía que depende de la industria, pero a nivel promedio puede alcanzar los $10 por pedido o por devolución, además de una potencial rebaja o markdown, porque la prenda estaba dañada o porque estaba manchada o lo que sea. Entonces, de alguna u otra manera, vamos a empezar a ver también cómo cambia la ecuación de las políticas de devolución, donde los puntos como las tiendas o puntos de terceros empiezan a cobrar relevancia para una devolución, y esa colecta inversa que se genera va a empezar a tener algún tipo de revisión en las políticas de devolución, para que obviamente también la sangría que se genera en las marcas termine siendo mitigada de alguna manera con algún recupero, también buscando que el cliente sea más racional en la solicitud de esas devoluciones y que tengan obviamente un sentido real, por lo cual obviamente la polémica está puesta arriba de la mesa, y sin duda el usuario se va a resentir al principio, pero no pareciera que las marcas vayan a ir para atrás en esta apuesta, que sin duda es bastante bold, sobre todo porque hace 10, 15 años que las devoluciones son gratis, y el cliente se acostumbró a eso a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Ari. Vamos en este bloque a la última pregunta, que son cuáles son las nuevas exigencias del consumidor que debemos prestarle atención, Beto. Y les comento que tenemos 2 bloques más y 15 minutos, así que vamos a tener que ir a las preguntas ya, ping-pong y onda Twitter. ¿Está bien? Pero Beto, no te impactan esta, ¿eh? No, déjame agregar solamente una cosita corta. Adhiero a lo que dijo Gustavo, que me parafraseó el "lo quiero ya", lo quiero cuando yo lo quiero, parece brillante, y es la tendencia. La logística
en el año próximo seguro, como fue en el año pasado, y post pandemia, va a ocupar un lugar central desde lo que es el servicio. Ahora, la contracara de eso también es bueno, ¿cuál es el costo de eso? Con lo cual ya vamos a hablar de eso. Y después dos cuestiones más que tienen que ver con la logística. Primero, el tema de la logística inversa. Más allá del costo en sí, digamos, es el gran pendiente del e-commerce. ¿Cómo, digamos, no hay experiencia positiva, digamos, cuando involucra logística inversa? Se hace muy difícil. Nadie lo tiene resuelto. Así que eso tenemos como sector que encararlo. Y el último punto ahí con el tema logística y que tiene que ver también con estrategia de distribución es qué rol juegan los marketplaces, ¿no? Y ahí yo creo, después por ahí cuando hablamos un poquito de rentabilidad además, creo que jugar en un marketplace tiene que tener un propósito claro, y hacerlo jugar en su justa medida también. Porque si no puede ser perjudicial para el negocio total. Estoy hablando de todos los marketplaces, cualquiera sea vertical, horizontal o el que sea. Tiene que ser un eslabón dentro de la estrategia, con un rol claro y darle mucho seguimiento, porque puede ser un detractor o de servicio o de falta de fidelización y perder la oportunidad de tener ese cara con el cliente, o de rentabilidad también. Vas a ser parte de la ecuación importante del marketplace, pero con un rol también muy acotado si uno quiere ser sustentable y rentable, ¿no? O sea, tiene que tener bien claro cuál es el objetivo. Y ahí déjeme sumar para cerrar este punto, que es importante que cuando hablamos de logística no hablamos solamente de logística, sino hablamos de operación y fulfillment, que es parte de la logística. ¿Ah? Así que nunca se olviden que todo ese es el desafío, el paquete completo, no solamente el entregar el producto en la última milla. Y vamos ahora sí a las preguntas onda tweet, la respuesta onda tweet, y es hoy estamos hablando mucho de Web3 en esa antesala al metaverso de blockchain. Así que, ¿cómo impacta la Web3 en la gestión del cliente? ¿Hay cambios en la mirada de las marcas hacia el consumidor? Y esa va para Gus. Todavía creo que no hemos visto ni el 10% de la potencia que tiene estas disrupciones tecnológicas. La verdad que se están generando movimientos sumamente interesantes. También, y como mencionábamos antes, algo que pasó en el último año es un ajuste bastante grande en el mercado a nivel global sobre este tipo de tecnología, porque tal vez las expectativas eran mucho más grandes, también provenientes de ese mundo en el cual los países habían generado una gran masa de dinero y los consumidores una gran masa de inmovilidad. Entonces había fondos disponibles para este tipo de tecnologías. Pero partiendo de la base de cómo va a evolucionar esto en la mirada de los consumidores, es interesante pensar un mundo en el cual el consumidor ya deja de ser una entidad física. Es complejo de pensar. Acá estamos personas hablando, pero perfectamente una de estas personas podría no ser una persona, podría ser un avatar. Y ese avatar podría representar tal vez no a una persona, sino a múltiples personas. O múltiples avatares representar a una persona. Entonces, ¿quién es el consumidor? ¿El consumidor es Marcos, es Ariel, es Beto, soy yo? ¿O el consumidor puede pasar a ser una entidad abstracta gestionada justamente por un blockchain, una red descentralizada que no tiene entidad? Bueno, estamos empezando a ver ese mundo. Si se quiere, el mundo del gaming es el primer mundo donde estas cosas desde otro lugar empezó a jugar, en el cual eran representaciones virtuales. Bueno, pero esa generación que empezó a acostumbrarse a vivir en esos entornos virtuales ya dejó de ser la generación de la Play que jugaba, ya es la generación que consume. Y esa generación tal vez no quiere ser más Ariel, Marcos, Beto, Gustavo. Esa generación tal vez quiere ser un avatar comprando online, como Beto describía todo ese journey de compra. ¿Qué hacemos con eso?
¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos el activo virtual y el activo físico? ¿Es un único activo? ¿Son varios? Bueno, creo que ese es un gran desafío. No estoy respondiendo nada intencionalmente, porque creo que es justamente un work in progress. Estamos viendo y tratando de entender cómo opera ese consumidor en este mundo, y las marcas vamos a estar seguramente pegándonos contra las paredes bastante tiempo hasta que entendamos cómo operarlo. A eso le sumamos las tecnologías exponenciales como inteligencia artificial y todo lo que se viene de la mano de esas tecnologías exponenciales. Esto va a ser la punta del iceberg de cambios mucho más rápidos de los que vivimos hasta ahora. Pero recuerden que vamos a las respuestas estilo tweet. ¿Cómo se está moviendo la industria cuanto a los canales digitales de venta y qué novedades podemos esperar en este frente con la Web3? Y si querés, darlo con un ejemplo más claro en logística, ¿no? A ver, básicamente la tecnología de blockchain, una de las cosas que va a habilitar, y acá quiero separar agenda de transformar el negocio con agenda de correr el negocio, pues tenemos que pensar de aquí a 4 o 5 años, es que el metaverso va a empezar a cambiar un poco la realidad de lo que vivimos hoy, porque este mundo tridimensional en la que un usuario puede interactuar a través de su avatar, haciendo distintas actividades en un mundo virtual, como reunirse para el trabajo, pero también hacer ejercicio y también jugar al ajedrez, termina reconfigurando un poco las relaciones entre la marca y sus stakeholders o sus clientes. Un ejemplo, creo, súper interesante de lo que ya está pasando, de hecho pasó el año pasado, es que iFood, reconocida cadena de last mile delivery de alimentos en Brasil, líder en el mercado brasileño, digamos, hizo dentro del GTA roleplay, que en el mundo del metaverso, la posibilidad, o creó la posibilidad de que uno como usuario fuese un repartidor de iFood, que hasta acá no sería demasiado distinto de jugar un juego, porque se mezcla el metaverso con el gaming, pero lo interesante de esto es que se generó todo el proceso de alta de un rider, lo que implica volverse rider, el entrenamiento, la documentación, las pruebas de destreza para poder manejar una moto, por ejemplo, y cómo eso conectaba, de hecho conectó, con iFood en la vida real, porque si no, ¿dónde queda esto? Solo en la virtualidad. ¿Cómo monetizás? Y un poco lo que terminó haciendo iFood fue lograr que la gente jugando como un repartidor, o sea, la gente haciendo logística de productos que otros usuarios colocaban en ese metaverso, acumulaban dinero en el metaverso que luego podían utilizar en iFood para comprar comida de verdad, y de esa manera se generaba un círculo virtuoso entre esta interacción un poco más, no un poco, sino esta interacción virtual y la conexión con el mundo real, aunque la barrera está bastante difusa. Y solo para dejarte este datito, Marcos y equipo, para el 2026, aprox, una hora, un cuarto de la población del mundo va a estar al menos una hora interactuando en el metaverso, por lo cual la presencia de las marcas, de alguna u otra manera, a nivel de transformación, es mandatoria. Y Beto, para cerrar, ¿cómo ves esa encrucijada de más servicio versus rentabilidad y cómo encararlo? ¿Y cuál es la puerta que abre esta Web3 a través de lo que son los blockchain y retail media y el open data? Ahí va mi tweet, como me pediste. A ver, para mí el tema de la tecnología no sirve si no tiene un propósito. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, pongamos el foco en lo que es ejecutable, lo que es aplicable y lo que trae valor agregado a nuestro consumidor, en este momento, digamos. Con lo cual, Web3, blockchain, todo eso, que esté en el radar, sigamos estudiándolo y esperemos un poquito para ver cómo lo aplicamos prácticamente. No digo no verlo, pero hay otras cosas que están antes. Nosotros podemos ahora ya jugar con cuestiones de realidad aumentada que sí está siendo aplicado y nos van a permitir fundir un poco más el mundo físico y digital, ¿sí? Porque no va a dar desde el mundo digital darle más, digamos, cuestiones que son difíciles de replicar. Y el otro tema es inteligencia artificial aplicada también. Hoy vemos como ChatGPT, podríamos hacer las descripciones de productos de una manera muy fácil,
que es un trabajo enorme y podemos empezar a simplificar lo nuestro con estas herramientas que hoy ya están disponibles. Hay que perfeccionarlas, pero me parece que el foco tiene que estar en esto que es ejecutable y por ahí no en ir en lo más profundo, que sí es atractivo, pero dejémoslo para otro momento. Les recomiendo, hay unas columnas que estoy haciendo en LinkedIn que es un journey de 4 capítulos de lo que estuve viendo acá en NRF, y uno se dedica a lo que está hablando hoy Beto, de qué se puede aplicar en un retail, una marca, a nivel de Web3, y con casos y ejemplos prácticos. Entonces véanlo ahí porque realmente está muy interesante. Y bueno, vamos a cerrar este interesantísimo webinar. La verdad que están buenas estas preguntas. Con eso de tendencias, ¿no? Con lo que veníamos hablando de decir, bueno, ¿qué podemos esperar acá para el 2023? Y esta para Gus, ¿qué desafíos tenemos que prestar atención desde tu punto de vista para el 2023? Algunos ya los dijimos y otros voy a hacer algún hincapié, sobre todo porque me parece que es fundamental tenerlo en cuenta para las marcas. Rentabilidad, sustentabilidad, sustentabilidad en el sentido amplio, sustentabilidad económica, sustentabilidad social. No hablamos nada de eso y estamos en modo tweet, no me voy a extender, pero las marcas que no sean ecológicamente viables, que no sean sustentables económicamente, que no tengan una mirada de carbono neutral, no van a estar en la mirada del consumidor bien consideradas y automáticamente el consumidor va a descartar. Tercer punto y último, y con esto cierro, sí, claramente entender al consumidor y por sobre todas las cosas tratar de ser bueno con él. Miren la simpleza que estoy planteando, pero en ese modelo de rentabilidad y en ese modelo de sustentabilidad, seamos viables con el consumidor, seamos empáticos con el consumidor. Hoy muchos de los autores que a mí me gusta seguir, como Simon Sinek, están hablando mucho más de optimismo y de cercanía con el consumidor y de entendimiento del consumidor. Estamos en un mundo que se ha tecnologizado y somos parte de esa realidad en forma muy fuerte, pero todavía la empatía sigue siendo una de las principales cuestiones a tener en cuenta cuando tenemos que pensar en nuestros consumidores. Gracias, Gus. Y Ariel, si tuvieras que decir cuál es el foco que tendrían que tener los negocios digitales en este 23, ¿cuál sería? No me digas logística, logística, logística. No, yo te voy a decir que el foco, si tienes que elegir uno, básicamente es la palabra retención. Creo que ese concepto va a estar en el top del top of mind de los vendedores. El P&L ya no resiste o está más estresado y uno de los grandes gastos, o costos, mejor dicho, tiene que ver con la adquisición. Entonces el foco va a estar en aumentar la recurrencia y obviamente el gasto promedio por detrás, apoyado en un poco lo que ya estamos hablando, ¿no? Experiencia de entrega, pero también personalización. Y van a escuchar dos grandes KPIs que se van a mirar este año. Uno es el DORO, ¿no? Esto de pedidos directos y orgánicos recurrentes, y el otro es el AOV o el valor promedio de pedido, que justamente va a ser la ecuación con una lógica más relacional y menos transaccional para poder lograr esa sanidad o esa tendencia a la sanidad en el P&L, y todos nuestros esfuerzos, decisiones, un poco a todo lo que decía Beto, deberían estar enfocadas en si mueven o no los indicadores con los cuales a su vez medimos la retención de los usuarios, que es lo que nos da sustentabilidad a largo plazo en el aspecto de negocio al menos. Buenísimo, muchas gracias, Ari. Y bueno, Beto, para cerrar, ¿cómo abordar el reto de las nuevas tecnologías y ese bombardeo que tenemos constantemente de las tendencias que nos impactan generalmente al principio de año? Ok, acá creo que el desafío grande es el tema de la rentabilidad y quiero quedarme en ese tema porque ya lo dijimos, tráfico más caro, falta de fidelización, logística, digamos, con mayor demanda y también más costosa, logística inversa, como dijo Ariel también, que empieza a ser paga en algunos lugares, con lo cual va a haber un gran desafío ahí. Recomendación para lo que viene, mucho foco en el producto, o sea, digamos, sorprender al cliente con el producto que busca, foco en ejecutar una experiencia perceptible del consumidor, que el consumidor se dé cuenta que le estamos dando valor agregado, ¿no? Entonces que sea manejable y usar las tecnologías para eso. Y acá no lo mencionó
Gustavo, el tema de la sustentabilidad y ser eco-friendly tiene que estar en los planes de todos, porque el consumidor, si no va, no es que va a premiar, sino va a castigar a todo el mundo que no esté subido a ese tren, con lo cual es un imperativo estar desde ese lado. Y vuelvo con el tema de la estrategia de distribución y marketplaces, que para mí es clave también hacia adelante de cómo manejar tanto la experiencia como la rentabilidad de un negocio. Sí, yo quiero ahí hacer un puntito que es el tema cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos mucho de cómo nosotros somos más amigables con el consumidor a nivel de nuestra misión y nuestro impacto, porque creo que el concepto es impacto, o sea, tenemos que tener, el consumidor va a buscar empresas que tengan un impacto y que tengan una misión clara que esté alineada con sus principios y valores. Y eso va a hacer que sea eco-friendly, que tenga un montón, porque no es solamente el tema de ser eco-friendly y estar amigado con el medio ambiente, sino también con los principios y valores que cultivan nuestros consumidores. Creo que también eso va a ser uno de los motivos importantes de premiar a una marca, a un retail o a un emprendimiento. Bueno, con esto vamos cerrando nuestro webinar. Les recomiendo a aquellos que estén interesados, tengan en cuenta que nuestros 4 expertos, me estoy sumando, ¿no? Eran los 3 más su humilde colaborador. Somos parte de la maestría en gestión estratégica de marketing digital y negocios por Internet de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en sus 2 versiones, a distancia y presencial. Y mañana miércoles tenemos una reunión informativa, así que hacemos a todos los que estén interesados en sumarse a esta reunión informativa, porque están ahora en forma sincrónica o lo ven en forma asincrónica, porque este contenido, una de las cosas que tiene, que va a seguir con los formatos que estamos manejando todas nuestras clases en la maestría, que es este formato de Leader Class, que vamos a tener, que Edna va a ser nuestra wiki de este webinar y lo va a hacer llegar a todos los que se han inscrito al webinar para que también puedan, que es algo que nos ha traído también esta nueva forma de acceder al conocimiento, que lo puedan ver on demand y ustedes mismos, si quieren compartirlo, lo puedan compartir con sus colegas. Y lo van a tener diseccionado en lo que son mini podcasts de conocimiento en cada una de las bloques que estuvimos viendo, para no tener que ver los 60 minutos, sino ver específicamente lo que quieren volver a ver. Y hablando de lo que trae la Web3 y lo que fue una reivindicación, el QR, ¿no? Fue reivindicado durante la pandemia, y hoy estamos todos cada vez más amigados con esta nueva interfase que nos permite hacer lo mismo de otras maneras. Así que los invitamos mañana, miércoles a las 20, de 20 a 21 GMT-3, y altamente recomendable la maestría, lejos una de las mejores maestrías que tenemos en habla hispana. Agradecerles muchísimo, no sé si tenemos algún mensaje más de cartelera, Edna. Agradecerte, No, Edna, no tenemos mensajes de cartelera, que mañana los esperamos a los que estén interesados. Y recordar cuándo empieza la maestría. Eso es importante. Sí, creo que el 14 de marzo, ¿no? Alrededor de... Sí, 14. después del 13 de marzo inician las clases. Así que aprovechen, tenemos muchos ya candidatos que están inscriptos, pero todavía tienen vacantes, así que aprovechen esas últimas vacantes que están disponibles. Y muchísimas gracias, Gustavo, Ari, Beto, la verdad que es un placer siempre verlos y poder compartir. Vieron que siempre digo que se pasa volando el tiempo, la verdad con muy buen contenido y este dinamismo que le dimos. Agradecerles a todos y a todos los que nos acompañaron. Edna, Marita, gracias por el apoyo logístico, y nos vemos mañana, y espero verlos a ustedes en la maestría cuando empecemos nuestro año lectivo. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Adiós, hasta luego. Gracias.